Esto es Todo Terreno. Amigo todoterreno, ¿cómo has estado? Como nada, llegamos a la recta final de este 2023. Ha sido un año con altibajos, con cosas buenas, no tan buenas, pero lo más lindo de todo es que el Señor ha estado en cada momento y hasta aquí nos ha ayudado. Eduardo, ¿qué piensas? ¿El Señor ha estado contigo en este 2023? Hola Carlitos, yo pienso que sí, en todo momento, independientemente de las circunstancias, el Señor haya estado y nunca me ha dejado, ni a mi familia, y sé que a los amigos todoterreno de vos tampoco los ha dejado. O sea, sabemos que tenemos la bendición de tener en quién confiar, ¿verdad? Tener en quién confiar. Y fíjate, amigo todoterreno, que en unos podcasts pasados te conté el tema de la queja, pero he estado trabajando eso en mi corazón, que como sin darnos cuenta El quejoso. nos volvemos quejosos. ¿Y cómo va el negocio? Más o menos. ¿Y cómo está la familia? Ahí vamos. ¿Y cómo te has sentido de salud? Más o menos. ¿Y qué pasa con esto? De que de alguna forma le estamos dando la espalda al Señor porque no estamos creyendo en sus promesas, uno. Y dos, en lo que hemos visto y hemos palpado. Por ejemplo, nos ha faltado el alimento. Hasta hoy no. No. Y seguramente tampoco a ti, amigo todoterreno, porque la palabra nos ha dicho que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo creo, Eduardo, que sí son cosas que tenemos que apropiarnos para poder disfrutarlo. Pero bueno, no es el tema de hoy. Cuéntanos, Eduardo. Bueno, primero recordarle a nuestros amigos todoterreno que tenemos un canal de YouTube donde todos pueden vernos, que pueden compartir, pueden suscribirse, pueden darle like y sobre todo nos pueden ahí escribir sus comentarios. Hemos leído algunos comentarios anteriores donde nos colocaron deberían de hacer un tercer tema de Soy Suficiente, deberían de seguir con los demás temas de todo lo que hablan ustedes, pero lo importante es que nosotros tenemos esa retroalimentación de cada uno de nuestros amigos todoterreno y podemos contar con que ustedes lo puedan seguir compartiendo. Nosotros, la verdad, vamos jalando los temas conforme vamos sintiéndonos y el Señor nos va diciendo, pero también hemos jalado muchos temas que amigos nos han dicho, ¿verdad? Entonces, hay un tema que ha estado muy lo hemos palpado mucho y creo que muchos lo estamos sintiendo y es cómo manejar el estrés. Esa pregunta es complicada. Creo que cada uno de nosotros tiene su forma. Hay gente que viene y se sube a la bicicleta y se va a la montaña y todo, y aunque se caiga y se quiebre la clavícula, no estoy hablando de Huicho Mesa, pero Un saludo a Luis Mesa hasta Cobán. Pero don Huichito dice que el estrés lo libera en la bicicleta. Y digamos, así como nuestro amigo Carlitos, ¿con qué libera el estrés? Pues Nos contó que estaba danzando no sé qué día. Un día estaba danzando. Les contaba que estaba con esta canción de Montesanto, Yo danzo en el desierto. Estuve brincando un montón en un viaje que hicimos a la Antigua. Al otro día no podía ni mover del dolor de camotes, pero bien, mi corazón alegre, mis camotes dolidos. Pero vamos buscando diferentes formas de manejar el estrés. Y para los que vivimos en Ciudad de Guatemala, no podemos ocultar que estas últimas semanas la cantidad de tráfico ha crecido demasiado, Eduardo. Complicado. Y no solo la cantidad de tráfico, tanto vehículos como motos, sino la forma tan agresiva que se está conduciendo. Es que la gente se baja, se pega, se golpea. Yo he confesado que he tenido problema no con andarme peleando en la calle, pero sí enojarme mucho con el tráfico. Pero gracias a Dios, parte de las insignias para este 2023 de final es que he mejorado mucho el tema ¿verdad? Nada de estar pegando carros y frenando. No, eso yo creo que es parte de mi pasado y no lo cuento con orgullo, sino con vergüenza, porque como hijo del Señor y como siervo de Él, era un área en mi vida que tenía que trabajar. Pero ¿por qué tocamos este tema, amigo todoterreno? Porque la gente está como muy sensible, sí, y todos piensan que es una ofensa la parte política que estamos viviendo, intolerancia en todos los aspectos, ¿verdad? Ya no puede comentar uno todo lo que piensa. No piensa porque puedes ofender. Sea el contrario. No, y es complicado. Problemas. Entonces, todo esto va causando estrés. Ahora bien, como hijos del Señor, ¿podemos tener estrés? Por supuesto que sí, porque no somos perfectos, Eduardo. Si no es por el trabajo, es por el tema familiar.
si no es por el tema económico, también el tema empresarial. Tener empresas es una bendición, pero que es aflicción de espíritu, porque nos carga mucho. El tener hijos es un regalo del Señor, es una bendición, son como flechas y que llenamos nuestra aljaba de ellos. Todo eso es lindo, pero también es complicado tener hijos pequeños, tener hijos adolescentes, tener hijos adultos. Entonces, vamos a crecer juntos, amigo todoterreno, en este tema de cómo estamos lidiando con nuestro estrés en base a lo que diga la palabra, Eduardo, porque tú puedes tener tu concepto, sí. Yo puedo tener el mío, usted es el suyo, pero ¿qué dice el Señor? ¿En dónde nos tenemos que refugiar? Y empecemos con la palabra. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se preocupen por nada. Más bien, pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Don Carlitos está desarmando este versículo. Vamos a ver qué fue lo que encontró. Sí, fíjate, amigo todoterreno y Eduardo, que cuando estaba estudiando esto, el Señor me dio la bendición de poder empezar a subrayar palabra por palabra. Y la primera te dice: no se preocupen por nada. Primer punto para aliviar el estrés es no preocuparnos. No quiere decir de que, bueno, pues qué me importa porque la palabra lo dice. No. Pero llevar tus preocupaciones. La segunda parte te dice, más bien pídanle al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que expresarle al Señor nuestras necesidades, sea cual fuere, económica, familiar, de empresa, incluso espiritual. Uno puede decir: Señor, me siento vacío espiritualmente, te amo, tu espíritu mora en mí, pero hoy amanecí con las baterías bajas. Ahí teníamos el mayor ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús todo el día andaba dándose, andaba caminando, andaba compartiendo con la gente, sanando, salía poder de él, y en la noche se apartaba para ir a recargar energías hablando con su Padre. Creo que nosotros, si logramos hacer eso, es el momento ideal para que nosotros le podamos decir al Señor: Señor, necesito paz. Señor, necesito que me ayudes en este problema que tengo. Señor, me faltan, 10, 15 para poder pagar la planilla. Señor, me falta para poder pagar el súper de mi casa. O sea, la hay renta necesidades. De mi casa me decía un colaborador de nosotros: ¿usted se preocupa por pagar la renta de su casa? No, pero yo sí. O sea, eso causa, me dice, es fácil muchas veces decir, sí, confía en el Señor, pero yo tengo que pagar porque si no me sacan con mi familia. Entonces, tratar de ser empático. Pero siguiendo con el desglose del versículo, una cosa que me gustó, Eduardo, es que dice: pídanle al Señor lo que necesiten. Yo creo que tenemos que tener bien clara la frontera entre las necesidades y los deseos. Y no quiere decir que papá no nos conceda los deseos, porque lo hemos hablado aquí, seguramente a ti, amigo terreno, a nosotros, todo terreno, perdón. El Señor ha concedido anhelos de nuestro corazón, pero cuando dice acá lo que necesitemos, evaluar realmente qué es lo que necesitamos. Y luego dice: agradezcan siempre si el Señor nos lo concede o no nos lo concede. Ser agradecidos, porque es lo que yo te decía al principio. Cuando estamos estresados y como que transmitimos que el Señor no puede controlar el problema que tenemos. Ser agradecidos. Y luego dice: la paz de Dios hará guardia sobre tus pensamientos y sentimientos. Y mira aquí, Eduardo, amigo todoterreno, sobre tus pensamientos, esas batallas que tenemos mentales, y luego dice sobre tus sentimientos, esas emociones. Y yo he estado leyendo mucho sobre cómo manejamos las emociones, y te lo digo de un punto secular. Ahora imagínate ya con la palabra. Y amigo todoterreno, ¿cómo manejas tú tus emociones, tu ira, tu frustración? En lo personal, pasé un par de semanas un poco complicadas con el tema de manejo de emociones, donde aún buscando al Señor, amando al Señor, te sientes solo, Eduardo. Sí, y amigo todoterreno, si tú has tenido ese problema, entiende que no estás solo, el Señor está contigo. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en una reunión era un cumpleaños, ¿verdad?, de un compañero del Diego, pero fuimos varios papás y tuve la oportunidad de estar conversando con uno, Omar. Te mando un abrazo y bendiciones. Fue un buen tiempo de poder compartir estas cargas que a veces tenemos y cómo amando al Señor a veces nos sentimos mal. Pero ¿qué es el manejo de emociones? Entonces, ¿qué nos toca? Llevar las emociones a los pies de la cruz. Recuérdate que la palabra nos dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y para ir cerrando el tema del versículo, dice la última parte que hay un requisito, porque dice que sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que la nuestra. Pero hay un requisito, Eduardo, que tenemos que pertenecer a Cristo. Entonces, amigo todoterreno, la pregunta es, ¿a quién perteneces? Eduardo, ¿a quién perteneces? Al Señor. Amén. Yo también le pertenezco a Cristo. Y si somos pertenencia de Él, podemos tener todo lo que nos dice Filipenses 4, del 6 al 7. Yo te invito, amigo todoterreno, que hagas el tiempo para leer la palabra. En Filipenses, esa carta a los filipenses que Pablo les escribe, encontramos tantas cosas hermosas. Sí. Pero bueno, entrando ya en materia de estrés, quería compartir, Eduardo, y te suelto la batuta, la Academia Española, ¿cómo define la palabra estrés? Y mira lo que encontré. Dice, tensión provocada por situaciones agobiantes que origina relaciones psicosomáticas. Te pregunto, hoy día estamos viviendo situaciones agobiantes. Sí. Totalmente. Pero yo creo también de que no solo es que ahorita la estemos viendo. O sea, a lo largo de la historia han habido situaciones agobiantes, ¿verdad? Inclusive para los amigos terreno que les gusta leer la Biblia, ahí leemos muchas historias de que hubo escasez de alimentos, de que hubo guerras, o sea, todo esto que está pasando en muchas cosas no es nada bueno, nuevo, ¿verdad? Digamos, así como la pandemia que vivimos ahorita, la vivieron nuestros, no sé si tatarabuelos o abuelos en la peste española y cosas así, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros debemos de aprender a que el estrés va a estar ahí. Lo que pasa es que desde 1950 encontré a Carlitos que hay un doctor que empezó a estudiarlo y que ya le puso el nombre, ¿verdad? Que viene de estrechez, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos de que ahora ya tenemos un nombre como definirlo, así como cuando empezaron a decirle bullying también, ¿verdad? Ya había un nombre con que definirlo. Creo que todos conocimos esa circunstancia de vida en los colegios cuando éramos pequeños, alguien que trataba de hacerse el fuerte con todos los demás y ahora tiene nombre. Igual ahora el estrés también ya tiene nombre. Lo único es que ahora el estrés no solo han estudiado qué lo causa, sino también lo que causa el estrés, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hacen efecto, ¿verdad? Y digamos, imagínense que dice que Brian Tracy en un libro dice que el estrés causa el 99% de la infelicidad en las personas. Solo uno le queda felicidad. Yo estaba leyendo un dato donde dice que en el año 2020, ¿se recuerdan? Fue el año en que todos estuvimos encerrados y todo lo demás. Hicieron un estudio donde dice que 8 de cada 10 personas en el mundo reconocían estar estresadas. ¿Por qué? Porque uno está con aquello de mañana van a abrir, mañana van a cerrar, ya se va a acabar la comida, a las 4 se cierra todo, ya no podemos salir. Todavía tengo que llegar a mi casa del trabajo, tal vez tuvimos que salir por alguna circunstancia y teníamos que regresar y si salíamos, yo me acuerdo que Carlos sí tenía que ir porque era una fábrica de cloro que tenían que estar presentes, decía que cuando llegaba a su casa entraba, dejaba todo en una cubeta y se metía a bañar para no contagiar a nadie en su casa si se había contagiado. Entonces me hacían entrar en paños menores. Yo creo que era excusa de la señora, Eduardo. Entonces imagínense el estrés que se está viviendo en ese momento, ¿verdad? Gracias a Dios pues ha ido bajando, pero ahora nos están estresando otras cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento el tráfico había bajado, teníamos otro tipo de estrés. Ahora el tráfico es el estrés, la vida corriendo, o sea, otra vez multiplicado, ¿verdad? Entonces, amigo todoterreno, la pregunta es ¿cómo tú estás manejando tu estrés? Ahora, hay una estadística que nos dice por qué se preocupa la gente. ¿Por qué te preocupas tú y me preocupo yo? La vamos a compartir. Primero, el 40% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca ocurren. Muchas veces son esas batallas mentales que hablábamos al principio, ¿verdad? Pero si son en la madrugada, Eduardo. Yo no sé si tú lo has vivido. Bueno, sí, porque lo hemos compartido, amigo todoterreno, que te despiertas en la madrugada queriendo solucionar el mundo, ya queriendo no te solucionar. pensando. Y es una angustia. Y fíjate que cuando uno logra descubrir que esa es una batalla espiritual. Mira, yo no voy a entrar a temas de que si a las 3 en punto de la mañana y esto, pero lamentablemente a mí me ha tocado a las 3 de la mañana.
Pero cuando uno logra aprovechar esa vigilia de la noche y ese silencio. Ayer me pasó no tanto por estrés, sino que por los zancudos. ¡Oh, qué sacudero! Entonces estaba Diego... ¿Estabas con el dengue? Digo. Sí, matando unos zancudos en su cuarto. Le fui a traer la raqueta para matar los míos. Pero yo no podía dormir. Entonces dije, Padre, quiero aprovechar este silencio. Y el Señor me regaló como 1 hora y luego dormí delicioso. Pero volviendo al punto, 40% de las cosas que nos preocupan muchas veces no ocurren. No quiero decir, Eduardo, porque tenemos que ser realistas. Ay, no he pagado la tarjeta de crédito. ¿Será que me van a llamar o no me van a llamar? O sea, ahí no hay mucho que trabajar. Eso va a ocurrir porque va a ocurrir. A lo que nos referimos es de que, ¿será que cuando llegue mañana me van a despedir? ¿O será que cuando llegue mañana mis empleados me van a demandar? Ese tipo de cosas es a las que se refiere ese 40%. Correcto. Luego, 30% de las cosas del pasado y que no podemos hacer nada por cambiarlas. Eso es terrible, Eduardo. El pasado es pasado. Lo decimos de cuando empezaste a oír este podcast. Pasado, dijo la canción. Dijo el hermano, el salmista, ya lo pasado, no me interesa. De cuando empezaste a oír el podcast para acá, ya es pasado. Y muchas veces decían las viejitas, ¿verdad? Sobre la leche derramada, ¿verdad? ¿Para qué vamos a llorar sobre la leche derramada? Ya ni por más que la jalemos o la chupemos con una pajilla, ya se derramó. Eso no quiere decir de que no podamos como... poder retroceder y decir, bueno, ¿por qué se derramó esa leche? Para que no se te vuelva a derramar, porque si no, estás condenado a seguirla derramando. Entonces, hay que aprender la lección. Por el pasado, vamos a soltar. 12% de las cosas insignificantes acerca de la salud. Y tú que has vivido esas experiencias de tema de salud, Eduardo, ¿cuánto te has preocupado por diagnósticos o por no diagnósticos o por espera de exámenes? Un montón. Yo creo que esas esperas y no solo... la verdad es que uno cuando oye lo de la diabetes siente de que es algo que es fácil de controlar y afecta todo, afecta sentimientos, o sea, hay días que uno está contento, hay días que no, hay días emocionalmente, o sea, la reacción química te afecta emocionalmente. Sí, porque si el azúcar está alta, uno está casi que hasta en modo zombie, ¿verdad? Pero si el azúcar se baja, la misma historia. Entonces, es complicado. Yo siento que el mismo hecho de preocuparte de cómo estás hace que la salud varíe porque el estrés hace que el azúcar se suba. No, y la repercusión con la salud que no es inmediata. Porque uno dice, bueno, me estresé, estoy un poco estresado el mes pasado, no pasa nada. No pasa nada, o sea, la factura, pura tarjeta de crédito. O sea, nosotros gastamos, pero que hay que llegar a pagarla, hay que llegar a pagarla. No, y yo conozco a alguien que por puro estrés el azúcar se le subió un día. Y fue grave al doctor y todo. Y el otro día se le bajó. Uh-huh. Tremendo. O sea, no hay estabilidad. Pero el tema es... Yo creo que esa batalla de la mente que hablábamos, Eduardo, a todos nos pasa. Yo no sé si ya por mis 52 años, no sé si ya no sé qué me pasa, pero que a los 52 años ya uno empieza a meditar mucho en tantas cosas y en vez de estar agradecido que llegaste hasta esta edad, yo le daba tantas gracias al Señor que estuvimos de manteles largos en el mes de septiembre con Eduardo, ¿verdad? Eduardo con 25, yo con 52, ¿verdad? Pero agradeciendo al Señor que ya llegamos a 52 y para la gloria del Señor yo no tomo más que bicarbonato cuando tengo agruras, ¿verdad? Pero después el Señor todavía me ha permitido, en base de como 3, 4 años que llevo cuidándome, de poder ser un poco sano. Pero con el tema de la mente, Eduardo, en Filipenses 4:8 nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, que era el consejo de Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Imagínate ese consejo que Pablo lo escribió hace N años. Hoy lo podemos aplicar a nuestra vida. Y amigo todoterreno, cuando venga esa batalla y vean esos pensamientos nocturnos, tú recuérdate en qué voy a pensar, en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo justo, si hay virtud alguna. Pero siguiendo con la estadística, ya vimos tema de salud. 10% de las cosas insignificantes. ¿Cuántas cosas nos preocupamos que son tan pequeñas que en ese momento para nosotros son grandes, Eduardo? Así es. Pero son cosas que no valen tanta la pena. ¿Por qué? Porque a veces nos preocupamos de más.
Creo que nos preocupamos de más. Y dependiendo nuestro temperamento también, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un proceso de remodelación en casa y ha sido una prueba para nuestro matrimonio. Los pilares del matrimonio han temblado por la remodelación. Y luego yo le decía a Karen, mira, mejor orémosle al Señor porque que nos dé provisión material para terminar, provisión espiritual y provisión de paciencia. Y el Señor trabajó, pero son cosas insignificantes, ¿verdad? Por ejemplo, viene nuestro ingeniero y resulta que se ausentó 2 semanas. Entonces, pues obviamente hay molestia, pero después dices, bueno, para todo lo que hemos esperado, 1 semana, 2 semanas. Entonces, hasta eso, llevarlo, Padre, tráelo con bien, que esté sanito y que regrese a terminar lo poco que falta. 4% de las cosas que nada se puede hacer. Que ese es otro punto, Eduardo. Cabal. Hay cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Uno a veces se molesta por algunas situaciones. Por ejemplo, viene Metra y te pone una multa. Entonces tú te enojas y te estresas y te vas a dormir y te molesta. No vas a poder hacer nada con la multa. Lo más que puedes hacer es pagar a la primera semana para que te baje el 50%. Pero no puedes hacer nada. Eso te lo pongo como un ejemplo terrenal pequeño. Pero hay un montón de cosas que no podemos hacer nada. Cabal. Y por último, el otro 4% son las cosas que sí puedes hacer algo. Entonces imagínate, perdemos un montón tratando de resolver las cosas y solo teníamos que invertir el 4% de tiempo, de desgaste para poder arreglar esas situaciones. ¿Por qué estamos hablando de la preocupación? Porque la preocupación alimenta el estrés. ¿Y cuál es la fórmula para no preocuparme? Primero, creer que Dios va a cuidar de mí. En Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto va para los que sí creemos que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Porque también el Señor va a ser nuestro pastor si nosotros lo aceptamos. No puede ser pastor de todos porque no todos le han aceptado, ¿verdad? Entonces, a la hora que le aceptamos, vamos a aceptar un pastor que cuida. ¿Y qué hace este pastor con nosotros? Primero, un pastor que provee alimento, abrigo, cubre las necesidades básicas de sus ovejas. Segundo, el pastor protege. ¿Por qué? Defiende del ataque así como era David cuando era pastor de ovejas, que peleaba con leones, con osos para defender a sus ovejas. Lo mismo hace el pastor con nosotros. Tercero, nos guía. Él guía a las ovejas cuando están confundidas y no saben por dónde ir. Y por último, el pastor corrige. Cualquier problema que se presente, él lo corrige. Y mira, obviamente yo me apropio de esa provisión, de ese proteger, pero en mi vida actualmente, Eduardo, poder entender de que tengo a alguien que me guíe, eso me da mucha esperanza, porque tengo que tomar decisiones importantes en mi vida. Yo creo que antes de que cierre el 2023, y como lo hablábamos antes de empezar a grabar, muchas veces estamos confundidos. Y yo le decía al Señor, Padre, sabes que te busco, leo tu palabra, trato de alimentarme de muchos conocimientos también, y te sientes confundido. Uh-huh. Entonces, amigo todoterreno, si tú estás pasando por una etapa de confusión o tienes que tomar decisiones importantes, corre a la cruz. Yo te invito a que corras. Yo corro a la cruz a cada momento y poder decirle al Señor, porque la visión que nosotros podemos tener es muy diferente. Hablábamos con Eduardo, porque es tan limitada. En cambio, el Señor, Él sí tiene completo todo el panorama. Entonces, no nos cansemos. Y esta parte del pastor corrige también, Eduardo, me gusta. ¿Por qué? Porque todos vemos, pues claro, el Señor es amor y es bendición y Él es el que nos apapacha, nos abraza, pero también vamos a tener que recibir correcciones. Así y correcciones que no nos gustan. Hablaba en una reunión. ¿A quién le va a gustar que lo corrijan? No nos gusta. Yo estaba en una reunión de matrimonios ayer, que gracias a Dios estamos dando curso, y hablábamos de esa parte de los límites, que en realidad cuando el Señor te pone límites, amigo todoterreno, Eduardo, es para protección nuestra. Cuando el Señor cuando uno lee los mandamientos y al Señor, ¿qué le pueden beneficiar? ¿Verdad? Sino que los beneficiados vamos a ser nosotros. Entonces, si el Señor te está poniendo algunos límites, realmente tienes que aprovecharlos y sacarles el mejor provecho. ¿Seguimos con la palabra, Eduardo? Sí, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que ya solo con esta palabra ya tenemos nosotros un montón de cosas en las cuales creer, ¿verdad? Porque solo con que el Señor diga que va a suplir todo lo que nos falta, podemos entender que Él va a cubrir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Lo que decía Carlos.
Y sobre todo podemos entender que Él está con nosotros, ¿verdad? Si es conforme a sus riquezas, el Señor realmente sabemos que tiene hasta de más. Entonces debemos de confiar en esto. Solo una cosa, Eduardo, no me digas Carlos porque van a pensar que estamos peleando. 1. 2, fíjate que el Señor me ha puesto a trabajar y me voy para atrás en las cintas que hemos estado viendo. Y por ejemplo, nosotros leemos Filipenses 4:19, que Él suplirá todo lo que os falte. Pero si tú te vas a los primeros versículos, Eduardo, Pablo lo que está haciendo es agradeciéndole a la iglesia de Filipenses por su generosidad. Así es. Entonces, la iglesia tuvo una tuvo una cosecha con una siembra que ellos realizaron. Uh-huh. La generosidad no es solo que, que demos, que no, es que el Señor nos manda esto para beneficio nuestro. Si nosotros nos queremos apropiar de eso, que Él suplirá todo lo que nos falte, que no nos olvidemos de ser generosos. Lo hemos visto, generosos en lo material. ¿Qué es lo más fácil, Eduardo? Realmente, no nos demos rollo, amigo todoterreno. Yo no te digo que no lo hagas, hazlo y hazlo mucho. Si tú puedes comprar víveres y donarlos, darlo a las viudas, al necesitado, al huérfano, perfecto. Pero también hay una generosidad espiritual donde tú tienes que aprender a escuchar a tu amigo que está cargado, donde tienes que hacer una llamada. Tal vez no estamos acostumbrados los varones a eso, pero poder hacer esa llamada, te recuerda que te dimos la idea de poder dejarle un mensaje grabado a un amigo que está pasando una angustia. Un mensaje de 30 segundos, de 1 minuto, de poder decirle, amigo, estoy contigo, Señor, bendícelo, protégelo, levántalo, una cita para que la persona al escucharlo pueda levantarse. Entonces, si queremos que el Señor supla todo eso conforme a sus riquezas en gloria, recordémonos de sembrar espiritual y materialmente, Eduardo. La segunda es, Dios es mi pastor. Esto ya lo hablamos al principio. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Creo que ahí está súper claro. La clave. ¿De quién somos? ¿Sí? ¿Recuerdas aquel canto que dice, yo sé quién soy yo? ¿Verdad? Poder tener identidad en Cristo. Tocamos el tema de la identidad. Si yo te preguntara, amigo todoterreno, que me dijeras tú quién eres, ¿qué podrías decirme? Porque a veces no sabemos ni cuál es nuestra identidad. Deja que si somos como hijos del Señor, realmente poder decir, ¿cuál es mi identidad? Bueno, pues yo soy Carlos, soy siervo del Señor, tal vez de los más pequeños, pero soy padre de familia, soy esposo de fulano, trabajo en tal lado, es mi identidad. Pero ahora mi identidad en Cristo. También trabajo para fulana, para fulana grande y mengano chiquito, el Diego y doña Karen, pero poder tener identidad, decir, pertenezco a Cristo, yo fui pagado por precio de sangre y mi valor me lo da esa sangre que el Señor pagó por mí. Entonces es parte de nuestra identidad. El tercero es, oremos por todo. Filipenses 4:6, seguimos con Filipenses, dice, el preocuparse no cambia nada, orar sí. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle sus necesidades a Dios. Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. Ese orar, amigo, realmente te va a liberar. Y fíjate, Eduardo, que cuando vamos solo en el carro, tienes 2 opciones. Oír música, oír podcast, oír chistes, lo que quieras. O simplemente estar en silencio y poder expresarle a papá eso. Yo creo que este tráfico, una forma de aprovecharlo, es orando al Señor. Sí. No solo te da paz en el momento, sino te va a ir dando esas salidas. Lo mismo gastas el tiempo orando que preocupándote. Pero como dice acá, preocupándote no vas a ganar absolutamente nada, pero orando el Señor va a ir dando paz. Por eso 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa echar? Descargar. Y qué mejor que en esos momentos de estar manejando el carro, en lugar de estar angustiados, enojados y todo lo demás, mejor estemos descargándonos con el Señor, ¿verdad? Sí, y fíjate que oí una palabra importante en una conferencia secular que decían soltar, que parte del secreto de la vida es aprender a soltar y a soltar todo, aprender a soltar las ofensas, aprender a soltar las molestias. Sales tú de tu casa molesto, amigo todoterreno, que tu señora, que te dijo, que los niños, entonces llevas eso, pero si tú aprendes a soltarlo, entonces va a llegar la paz a tu corazón. Y fíjate que dentro del matrimonio yo he estado analizando varias cosas, que el Señor nos da la oportunidad de trabajar con matrimonios. ¿Cómo soltamos en el matrimonio algo? No quiere decir que qué me importa la actitud de mi esposa. No, al contrario. Sí me preocupa eso y yo no quiero volver a llegar a este punto de discusión, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no puedo hacer nada por cambiar a mi esposa.
Yo tengo que aprender no solo a aceptar, sino a soltar. Hay cosas que sí se pueden mejorar, pero hay cosas que no vas a poder cambiar, aprender a vivir con ellas. Entonces, ¿qué toca en el tema del matrimonio? Pues es doblegar nuestro orgullo. Pero aprende a soltar, amigo todoterreno, y yo sé que vamos a vivir un tiempo mejor. Y por último, un día a la vez. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? No abras el paraguas hasta que empiece a llover. Me gustó esta frase porque realmente es cierto, ¿eh? Y lo más importante, que llevemos el paraguas. No, y fíjate que el año pasado, no me acuerdo, fue pasado, antepasado, fuimos con el Dieguito, nos invitaron a un curso de asados. Y entonces vino un uruguayo que era famoso chef y nos enseñó a cocinar mariscos, pollo, porque todo tiene su mequeteque. El asunto con él es de que cuando empezabas a grabar te regañaba. Y te regañaba con malas palabras. Uh-huh. Y se enojaba y el Dedito se reía, ¿verdad? Porque la gente necia volvía a grabar. ¿Cuánta gente va a eventos, va a congresos? Y en esta, Eduardo. Y ahí está, ¿verdad? Entonces se pierde en el momento. ¿Cómo? Así. Amigo todoterreno, te tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Por tratar de grabar para revivir el momento, te perdiste el momento. Cabal. Y eso es cuando la palabra nos enseña a vivir un día a la vez. Sea un día bueno o sea un día malo, es un día a la vez, Eduardo. Hemos contado la historia de esto también pasará. Uh-huh. Porque todo va a pasar. Los momentos difíciles, tuviste un día excelente. Gloria al Señor, pero el día se va a acabar. Un día malo, también. Gloria al Señor, se va a acabar. Sí. Estuviste con estrechez económica, se va a acabar. Estuviste muy holgado económicamente, también va a pasar, porque pues la vida así es la única forma de crecer. Entonces, hay días que ganamos, hay días que perdemos, o sea, todo es parte de la vida. Lo importante es que nosotros entendamos que si logramos superar el día de hoy, el día de mañana no va a ser igual. Y confiar en el Señor. Amigo todoterreno, el tiempo nos apremia. Vamos a dejar el tema en stand-by. Te invitamos a que nos puedas seguir en el próximo podcast, que va a ser la continuación de este, pero siempre recordando que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Te quedas retado como nosotros. Bendiciones.